podamos escuchar y que no haya interferencias. Al final abriremos, si nos da el tiempo, un espacio para preguntas, e igualmente lo que yo les contaba recién es que yo voy a ir tomando notas por si por chat aparece alguna pregunta y las voy tomando, y si no, le voy preguntando a Damián, supongo que al final, o bueno, vamos sintiendo si hay algo a lo largo del encuentro. Y bueno, hoy me tocó a mí presentar a un amigo, en verdad, a Damián. Nos conocemos hace, no voy a decir muchos, varios años, Muchos para no años. sacar cuentas. La gente va a sacar cuentas cuando cuente el satsang. Claro, bueno, tenemos un viaje en común, allí nos conocimos, y ahí siguieron los distintos encuentros en distintos espacios, así que un placer total que puedas compartir hoy tus experiencias y tus vivencias con nosotros. Así que Sairán, y si te parece, Dami, vos das el inicio, ¿sí? ¿Haces vos los...? Sí, yo diría hacer, no sé, me gustaría hacer un Om y 3 Gayatris, si les parece. Lo que vos sientas en tu corazón a partir de ahora. Bueno, Todo tuyo. Om y 3 Gayatris. Ok, yo también voy a apagar mi micrófono para no hacer ruido, pero acá estoy. Om Bhurvasvaha Tat Saviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Yo Yonah Prachodaya. Om Bhurvasvaha Tat Saviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Yo Yonah Prachodaya. Om Bhurvasvaha Tat Saviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Yo Yonah Prachodaya. Ahí está. Bueno, ante todo, agradezco al Centro SAI de Florida e indirectamente a Mariana por darme la oportunidad de este satsang. La verdad que cuando me llegó la propuesta, mi primera reacción fue, porque yo venía presenciando, participando de los satsangs, y me iba preguntando a mí mismo si yo estaba en condiciones de dar un satsang. La verdad que no me sentía como a la altura. No es que me sienta un mal devoto, sino que tal vez por no ser muy disciplinado en mi sadhana y demás, no sé, me parecía tan fuerte los satsangs que venía presenciando, participando, que no sentía que yo estaba en condiciones de dar un satsang. Cuando me llega la propuesta, lo que sentí fue, bueno, esto es Swami. Si Swami quiere, obvio que sí. Así que así fue. Así que la acepté y nada, estoy súper agradecido porque también cuando uno piensa lo que quiere contar y empieza a preparar el satsang, nada, empezás a vivir un montón de recuerdos y de experiencias, así que es súper emocionante. A mí me gustaría comenzar contando cómo es que conozco a Swami, o lo primero que conozco de Swami. En realidad fue en el año, creo que fue el año 93 o 94, que mi mamá me cuenta de una prima suya que había viajado por India en turismo, y como parte del viaje pasó 3 días en el ashram de Swami. Y le cuenta que Swami recoge cartas, que la gente le pide cosas a Swami, o milagros, o gente que tiene problemas de salud, o lo que fuera, y le lleva una carta a Swami. Yo tenía pensado en el año 94, decido tomar un año sabático, y mi objetivo era viajar por el mundo, pero principalmente por India. O sea, desde chico
desde que soy chico, antes sin saber por qué, me apasionaba India, me moría de ganas de conocer India. Y bueno, organizo ese viaje para viajar por India. Antes de eso, ahora me acuerdo, mi mamá cuando me cuenta de Swami, aunque no sabía mucho, me contó esto que les acabo de contar, yo me compro, estando de vacaciones en Miramar, en un verano, el libro de Swami Sai Baba, el hombre milagroso, porque me daba curiosidad, más que todo por sus milagros, pero me acuerdo que leo 1 o 2 hojas y me aburrió, y no lo leí, o sea, lo leí 2 hojas, no sé, no me enganché y lo dejé. Cuando decido viajar a India y empiezo a planificar el viaje a India en el 94, no me acuerdo en qué momento, si habrá sido en agosto, en septiembre, había peste bubónica en India. Obviamente mis padres, yo me iba a fin de noviembre, y mis padres me decían, estás loco, ¿cómo vas a ir a India? Anda a cualquier otro país. Pero para mí era como que, no, mi objetivo era India. Entonces decidí ir al Centro Sai, aprovechando que un domingo daban una charla, creo que era un domingo o un sábado, charla para la gente que iba a viajar al ashram, o sea, como preparatoria para los devotos, y fui a presenciar toda la charla. Me acuerdo que me sentía como un poco incómodo, porque yo veía a todos los devotos haciendo preguntas sobre el darshan, sobre el ashram, sobre la vida en el ashram, y a mí en realidad lo único que me interesaba era que me contaran cómo era la situación en India por el tema de la peste bubónica. Entonces, bueno, participé de toda la actividad, creo que pasaron hasta un video de Swami, y después, bueno, de una forma muy como elegante, porque yo veía que nadie preguntaba por la peste bubónica, pero a mí era lo que me importaba, entonces, bueno, pregunté. Y en definitiva, después lo que decidí, yo me dije, bueno, yo voy a India igual. Si la situación está muy mal, me voy de India, y si la situación está bien, continúo en India. Así fue que, bueno, viajé a India, y mi objetivo, un poco similar al que tuvo esta prima de mi mamá, era pasar solo 3 días. O sea, yo quería viajar por India el tiempo que fuera. De hecho, antes de llegar al ashram estuve viajando un mes. Y cuando decido, básicamente decido porque, bueno, estaba por el sur, por Bangalore, por Mysore, sabía que el ashram estaba cerca. Quería pasar más o menos 3 días, darle la carta que mi mamá, era una carta que mi mamá me había pedido porque, bueno, mi hermana estaba con mucha depresión, hacía mucho tiempo. Entonces, no porque mi mamá fuera devota, sino porque, bueno, oyó hablar que Sai Baba curaba gente, que concedía milagros. Entonces, cualquier posibilidad era válida para ayudar a que mi hermana estuviera mejor. Qué mejor que estando yo en India. Entonces, bueno, preparo yo la carta. Me acuerdo que yo iba a viajar un 20 de enero, estaba en Mysore, y me tomo un rickshaw para que me lleve a la estación de bus para tomar el bus que me llevaba hasta Puttaparthi. Me tomo un rickshaw, ese rickshaw da muchísimas vueltas, me termina llevando no a la estación de bus estatal, digamos, sino me lleva a una estación de buses, y cuando llegamos no había ningún bus que iba para Puttaparthi. Y el tipo me dice, no, ese bus salió. Y de hecho me di cuenta que me había llevado ahí porque la estación de buses privados estaba mucho más lejos, entonces obviamente me cobraba mucho más el viaje. Pero claro, cuando llegué no había bus, me tenía que volver al hotel. Yo estaba súper enojado, no quería ni pagarle el viaje. Pero bueno, me dejó en el hotel, me tranquilicé, me informé bien y dije, mañana me tomo el bus, averiguo bien dónde está la estación de bus y voy sí o sí a esa estación. Y así fue. Fui a la estación correcta, tomé el bus correcto, eso fue un 21 de enero del 95. Y fue genial, porque bueno, lo vi con el tiempo. Yo en ese bus conocí un matrimonio japonés, se llaman Toshi y Misao, con los que compartí una experiencia impresionante. O sea, ese tiempo que me quedé en el ashram fue impresionante. Y fue impresionante gran parte por ellos, y ya al conocerlos ya fue impresionante. O sea, yo con el tiempo entendí que no era casualidad que había tenido que viajar ese día junto con esta pareja de japoneses. Entonces, bueno, llego al ashram. Cuando llego al ashram, me acuerdo que Baba estaba dando darshan, paso por, digamos, los alrededores del mandir, y me pareció fuerte ya la imagen de verlo. Yo no era devoto, pero para mí era una persona en su momento tan conocida, y el hecho de que hiciera milagros,
que, no sé, yo lo asociaba en mi comparación con Spielberg. No sé, era como que yo siempre quise conocer a Spielberg. Bueno, en ese momento yo tenía muchas ganas de conocer a Swan. Ya me pareció fuerte el verlo. Y una vez que me dan el alojamiento, me asignan en un shed, y me acuerdo que conozco, creo que se llamaba Alfredo, un cordobés de Río Cuarto, fue como, lo reconocí porque yo buscaba gente con el pañuelo argentino, fue uno de los primeros que vi. Y también conozco en el shed a un español que se llama Antonio, que me acuerdo tal cual su cara. Y yo le comento que no soy devoto, que vengo por unos días, y que a mí me parecía muy fuerte ver tantas imágenes de Swami, la gente, o sea, yo siendo judío, nunca fui muy religioso tampoco, pero en el judaísmo no hay imágenes, o sea, Dios tiene forma. Entonces me chocaba bastante ver tantas fotos de Swami, la gente así en esta posición. Y me acuerdo que hablo con este señor Antonio y, no sé, fue la persona también adecuada porque él me dice, bueno, si existió Jesús, fue un avatar, ¿por qué no puede haber hoy en día otro avatar? Entonces, de la lógica, tenía lógica, o sea, ¿por qué no? Y después me impresionaba también que él me decía que él no hablaba nada de inglés. Entonces yo le preguntaba cómo se contactaba con la gente, habiendo tantos extranjeros. Y me pareció muy fuerte porque él me decía que como él se comunicaba con el lenguaje del corazón, él siempre entendía a todo el mundo. Y fue así como, digamos, con los pasos de los días, el contacto con el grupo argentino, no sé, a mí me maravillaba ver tanta gente de todo el mundo, de todas las religiones, tanta paz, no sé, yo había estado viajando por India durante casi un mes, y claro, llegás al ashram y la verdad que es otra cosa, es paz absoluta, o al menos yo lo sentía de esa forma. No sé, me parecía impresionante. Y además, también como judío, digamos, a mí no que se me educó, mis padres no son religiosos, pero yo siempre sentía que los musulmanes odiaban a los judíos y que el judío no apreciaba al musulmán. De hecho, tengo amigos en Israel que no hablan muy bien de los musulmanes. Y cuando llegué al ashram y empecé a conocer gente, y me hice amigo, empecé a hacer servicio en la cantina, y me hice amigo entre comillas, pero bueno, el tiempo que pasé ahí en el ashram, de un turco musulmán que me caía súper bien. Fue como que me fue abriendo mucho la cabeza, me fue abriendo el corazón porque me empecé a interesar muchísimo por el hinduismo, por el budismo, por Jesús, y comencé a identificarme mucho más con el judaísmo. O sea, estando en India, me dieron muchas ganas de ir a Israel, por ejemplo, cosa que después hice en ese viaje. Yo me tomé un año sabático, y en ese año, además de India, después visité varios países, entre ellos Israel. Entonces, yo creo que fue eso, fue ir sintiendo con el correr de los días realmente una transformación. Yo me sentía abierto, me sentía conectado conmigo. Yo siempre me preguntaba, antes de viajar a India, cuál era nuestra misión, como que no me cerraba que fuéramos solamente cuerpo y mente. O casualidad, un año antes de viajar a India, había comenzado a hacer yoga. Comencé a hacer yoga en la Fundación Indra Devi, me compré libros sobre India, empezaba a aprender saumerios, o sea, de alguna forma creo que me estaba como preparando para ese viaje, ¿no? Esperen que tengo acá, me estoy haciendo como machetes para no olvidarme de contar lo que quiero contar. Pero como hablo más rápido que lo que tengo escrito, bueno, me hice también vegetariano, me acuerdo que por mi cabeza en Argentina había pasado el hecho de ser vegetariano antes de comenzar este viaje, pero claro, en mi casa se comía muchísima carne y lo veía como un imposible. No porque no pudiera yo no comer carne, sino porque, no sé, el esfuerzo de que tuvieran que prepararme carne, yo vivía con mis padres, que prepararme no carne, digamos. Y, o casualidad, antes de comenzar ese viaje, me hago un análisis de sangre, el ácido úrico me da súper alto, entonces el médico me prohíbe comer carne, y me comienza a dar unas pastillas que tenía que comer para bajar el ácido úrico. Entonces me estuve cuidando de todas formas todo el tiempo, hasta que llega el ashram, y yo pensando que iba a estar solo 3 días, igual hasta me preocupaba, porque decía, ¿cómo voy a estar 3 días comiendo solo comida vegetariana?
Al final obviamente me encantó. Creo que la comida, lo que menos me preocupaba era la comida, pero la comida en la cantina era espectacular. Y bueno, me terminé quedando casi 2 meses. La verdad que no me pude ir del ashram. No tenía apuro, porque obviamente me tomé un año sabático, pero al mismo tiempo sí sentía un apuro, entre comillas, porque como yo quería viajar por India y por otros países, era importante que mi viaje se acomodara con el clima, digamos. Yo no quería estar en India en pleno monzón, o no quería llegar al sudeste asiático cuando está lloviendo, porque yo quería hacer buceo, o sea. Y fue un viaje donde continuamente me iba preguntando, iba fijándome días, y decía, bueno, voy a estar 10 días más, y después me voy. Pero me sentía tan bien que no me quería ir. Entonces iba fijando objetivos. Bueno, para hacerla corta, en un momento me dije, bueno, espero a Shivaratri, todo el mundo me va de Shivaratri, un 28 de febrero. Shivaratri me pareció impresionante. Cuando pasé Shivaratri, dije, bueno, ahora espero mi cumpleaños, 12 de marzo. Y, oh casualidad, este japonés, Toshi, que había conocido, cumplía el 13 de marzo. Así que lo festejamos juntos. Yo invitando a argentinos, él invitando a japoneses, lo festejamos en su habitación. Fue un cumpleaños espectacular. O sea, puro amor y puros regalos que tienen que ver con Swami. Y el día que me fui un 17 de marzo, fue básicamente porque Toshi Misao y otra japonesa que conocí en el ashram habían decidido irse ese día para viajar unos días por India y después volverse a Japón, salvo la japonesa que quería viajar también por India, y yo dije, bueno, esta es la señal, me voy a ir con ellos. Y tampoco fue casualidad, porque de hecho cuando fui a comprar, ellos me dijeron que habían comprado el ticket, y cuando voy a la estación de buses a comprar el ticket de Puttaparte a Bangalore, o casualidad me toca el asiento de la japonesa. O sea, me podía haber tocado otro asiento, me tocó justo el asiento al lado de la japonesa. Y fue genial, porque viajé con ellos pocos días, con la japonesa un mes, pero con Toshi Misao estuvimos 2-3 días. Y el haberme ido, al principio me era muy duro, porque claro, volver fuera del ashram y los ruidos de India, pero al estar con ellos fue como la perfecta transición para después poder continuar viajando ya adaptado a India, digamos. Y fue genial también porque en esos días, ahora voy a contar más sobre el ashram, pero en esos días que viajamos juntos, estuvimos por Bangalore y por Mysore, entonces yo les propongo a ir a Srirangapatnam, donde está este orfanato que manejaba, creo que era un ex presidario, un orfanato donde están las fotos de Swami, que sale Vibhuti, las medallitas donde sale la Amrita. Y fue también muy fuerte porque yo antes de ir al ashram, viajando por India, un profesor de yoga argentino me había recomendado este lugar, y yo fui mucho antes de ir al ashram. Y me acuerdo que cuando voy, bueno, llevo caramelos para los chicos del orfanato, la persona que está ahí, bueno, me hace ver las fotos de Swami, y cuando me dan Amrita, me pone la Amrita en la mano, yo no sentía nada, no sabía ni lo que era la Amrita, y yo estaba tan obsesionado con que en India me tenía que cuidar con lo que comía para no enfermarme, que ni siquiera me animé a tomar el Amrita. Y me acuerdo la cara de este señor que me miraba como diciendo, viene acá a ver, digamos, se suponía que era devoto de Swami, pero yo no lo era. Y claro, y después vi su reacción, como que no entendía nada. Obviamente, cuando volví, después de estar 2 meses en el ashram, y volví con esta pareja de japoneses al lugar, obviamente que lo que quería era Amrita, y cada uno nos llevamos unos frasquitos de Amrita, el señor súper amable y súper amoroso nos dio Amrita, sacamos fotos, vimos el Vibhuti en los cuadros. Fue una experiencia muy, muy fuerte. ¿Dónde estoy? Bueno, ahora me gustaría contar la entrevista que tuve con Swami, junto con Mariana y con su mamá Janine, que están ahí. Fue el 9 de febrero del 95. O sea, yo tenía en el ashram casi 20 días. Primero, contar que antes de ese día, yo sentía, lo que me pasó en muchos viajes, porque hice muchos viajes después, que Swami había muchas veces sentía como que no me miraba o me evadía, como que pasaba cerca, y cuando tomaba cartas, en ese momento mucha gente llevaba cartas, o que en cumpleaños llevaba caramelos para que los bendiga y tirara caramelos, o la gente le pedía para namaskar.
yo sentía que Swami pasaba cerca, pero después o no me tomaba la carta, o no me miraba, o yo no me animaba a levantarme y decir, bueno, acá está mi carta. No sé si es porque, por un lado sentía que no tenía que presionarlo, pero por otro lado creo que en el fondo era el temor a sentirme rechazado. Yo creo que por no sentirme rechazado y que Swami no me la tomara, bueno, yo se la acerco, pero se la acerco si veo que realmente me la va a tomar, y si no, no. Pero bueno, llega el día de la entrevista y me acuerdo que en primera fila, o sea, muy cerca de la veranda, había 3 croatas con los que yo hacía servicio en la cantina, entonces ellos estaban en la cantina. Uno de ellos era discapacitado, estaba en una silla de ruedas, y yo la verdad que tenía muchas ganas de que Swami les diera entrevista. Por un lado, porque bueno, uno siempre espera cuando ve una persona discapacitada que tal vez en la entrevista Swami lo cure o bueno, que le haga bien. Y además porque me caían súper bien, eran para mí un ejemplo de disciplina, de devoción. No sé, estaban ahí en primera fila, digo, Swami les tiene que dar entrevista. Y se lo comento al turco, este chico musulmán que estaba sentado al lado mío, y me dice, no, ¿quién te dice te toca a vos? Y yo no, o sea, tenía muchas ganas que nos diera entrevista, pero no sentía que ese día nos iba a tocar. Y uno de los motivos por los que tenía ganas, y no lo digo porque esté Mariana, porque lo tengo en mi diario, que lo tengo acá, yo escribí un diario en ese viaje, y lo volví a leer ahora antes del satsang. Pasó que unos días antes, una pareja que se llama Jorge y Delia, con los que yo me había encariñado mucho, se habían ido. Muy poco, 2 días antes creo que volvían para Argentina o para Italia, porque vivían parte del año en Italia y parte del año en Argentina. Clyde, creo que se había ido el día anterior o algo así. Y Mariana y Janine se iban el día siguiente. Entonces, sí. Entonces yo le había pedido a Swami que por favor quería tener entrevista con ellos antes de que ellos se fueran. Pero bueno, fue un deseo interno, o sea, obviamente tenía muchas ganas, pero no sentí ese día que nos fueran a dar entrevista. Cuando estamos en el mandir, bueno, yo a Swami no lo vi, porque se ve que le confirmó una mujer del grupo, pidió la entrevista y le dio el ok, yo no lo había visto, pero veo gente de mi grupo argentino que está como no sé, moviéndose, y me doy vuelta, y el Colorado, que era el coordinador general de los argentinos, me hace señas como para que me acerque a la veranda. Y yo digo, bueno, yo me acerco. Si es bien y si no es, me vuelvo. Y cuando me acerco y veo al grupo de mujeres del grupo argentino nuestro, mío, que estaban ahí, no lo podía creer. La verdad que no lo podía creer. Entonces me siento en la veranda y fue muy cómico porque al rato parece, ojalá estuviera conectado, la verdad que no sé si está conectado, se llama Pablo, del centro 6 de Quilmes, en su momento lo llamamos Pablito porque tenía no sé si 10 o 12 años. Pablito se acerca y él acababa de llegar ahí, al ashram. Y yo se ve que estaba tan nervioso y por temor a que se originara confusión entre los argentinos, porque unos días antes, en otra entrevista que dio Swami, llamó a un grupo de argentinos, éramos varios grupos, y se ve que como cada uno tenía su color. Y se ve que algunos se confundieron y pensaron que les tocó y no les tocó. Se armó un lío en la veranda, o sea, que era que sos de este grupo, que no sos de este grupo. Obviamente se resolvió, la gente que tenía que quedarse se quedó, pero entre todos los argentinos habíamos hablado de, bueno, que tengamos cuidado, que se llama el grupo, por decir algo, el plateado, que no fuera el azul, que fuera el plateado. Cuando veo que aparece este chico, que yo no sabía ni quién era, yo digo, chao, otra vez, se va a armar un lío acá. Entonces yo lo empiezo a echar, y lo empiezo a echar en inglés. No sé por qué yo lo hablaba en inglés, lo estoy echando. Y el pobre me hablaba en español y me decía, pero no, yo acabo de llegar, o sea, me dijeron, mandate, se mandó porque sintió que tenía que mandarse, aprovechando que llamó Swami Argentinos. Pero se ve que yo estaba muy nervioso, porque la verdad que me hablaba en español, yo le respondía en inglés, hasta que dije, bueno, ya está. Bueno, nos hace pasar Swami a la sala, a su sala de entrevistas, y lo primero que me pasa es, yo realmente quería estar sentado al lado de Swami, y me siento, pero me siento del lado de las mujeres. Swami estaba afuera, Swami todavía estaba afuera. Entonces me dicen, no, acá no te puedes sentar, este es el lado de las mujeres, tenés que sentarte al lado de los hombres. Entonces me siento al lado de los hombres, no me siento al lado de la silla de Swami, porque ya estaba alguien, no me acuerdo quién. Y después entra Swami con cartas,
para mí eso ya fue muy fuerte, porque Swami, con una de las cartas, me da como una cachetada, digamos, así cariñosamente, y me dice, separate from women, sepárate de las mujeres. Y ya eso me pareció muy fuerte, más allá del significado que después yo le di, porque Swami, en teoría, no me había visto. Swami estaba afuera cuando yo me senté y me cambié de lugar. Entonces, cuando ya me dijo eso, ya fue como, no sé, como una confirmación más de quién era Swami, ¿no? Entonces, bueno, Swami se sienta, estamos todos sentados, éramos 15 en total, y bueno, Swami da vibhuti a las mujeres. Esperen que no me quiero, voy a ver mi machete para no confundirme. Da vibhuti a las mujeres, después se pone a hablar con un chico que estaba en la entrevista con su novia. Bueno, les habla, porque se ve que no se llevan muy bien, que no se peleen y demás. Y materializa un anillo que se lo da a él, creo que se llamaba Rafael. Y se lo da a él, y la verdad que no le quedaba, o sea, no le entraba. Pero Rafael lo quería, entonces Rafael hacía gestos como que estaba todo bien. Y Swami se lo saca y se lo pone a su novia en el anillo. Después, bueno, todos les hacemos preguntas. Yo le pregunto por mi hermana y me pregunta Swami, bueno, ¿cómo está ella ahora? Pero me lo preguntó de una forma como diciendo, no es que él me preguntaba, sino me estaba como confirmando con su pregunta que ella estaba mejor. Porque yo justo había hablado también con mis padres días anteriores y me habían dicho que estaba mucho mejor. Y entonces le digo, sí, está mejor. Y me dice, no. Me dice, she's much better now. Está mucho mejor. Como que me tranquilizó un poco eso también. Para mí igual lo fuerte fue que realmente creo que nos pasa a todos los que tenemos alguna vez una entrevista con Swami. Yo me olvidé del mundo exterior. O sea, yo no tenía ni conciencia de que había miles de personas afuera. Para mí era estar solo los 15 con Swami, sentir que Swami estaba solo para nosotros. Swami te hacía realmente sentir que, entre comillas, ¿no? Porque obviamente está con todo el mundo, pero como que solo le importás vos. No sé, yo sentía eso, como que éramos solo nosotros. Yo ni me acordé de dónde estaba. Y en un momento, Swami pregunta, ¿quién se va mañana? Y yo ahí sentí, sinceramente, no es una cuestión de ego, le juro que sentí que estaba respondiendo a mi deseo. O sea, como que Swami había dado la entrevista, porque yo le insistí tanto que quería la entrevista con Mariana y con Janine, que, entre otras cosas, Swami estaba dando por eso la entrevista, porque digo, ¿por qué pregunta quién se va mañana? Si él sabe quién se va mañana. Entonces, Mariana y Yasmi y Janine responde que se van junto con otra persona que yo creo que no se iba al día siguiente, porque al menos lo que yo sentí en ese momento fue que trucha esta mujer, si no se va mañana, ¿por qué le dice que se va mañana? No sé, me parecía como muy fuerte que le estuviera diciendo a Swami que se iba mañana cuando no se iba mañana. Y bueno, entonces Swami les pide, a todos nos fue convocando en pequeños grupitos a la salita de entrevistas. Entonces obviamente a Mariana, a Janine y a esta señora la convocan a la salita. Después, bueno, si Mariana quiere hacer algún comentario, compartir algo, obviamente feel free. Y cuando estamos, bueno, después me toca a mí mi turno, junto con otra gente más, entre ellos Pablito, este argentino del Centro 6 de Quilmes. Cuando pasamos a la salita, ahí dije, ahí sí yo me quiero sentar al lado de Swami. Entonces me senté al lado de Swami. Y me siento al lado de Swami, yo tenía muchas ganas de tomarle la mano, pero como que no me animaba, pero Swami solo me toma la mano, me empieza a hacer caricias, y yo pongo mi otra mano sobre su mano. Y yo veía que yo lo tenía de una mano, la otra persona, no me acuerdo quién era, lo tenía de la otra mano, y me sentía muy raro, porque sabiendo que Swami es de mover mucho las manos, yo digo, ¿cómo va a ser para hablar si yo le estoy tomando la mano, y no me acuerdo el nombre de la otra persona, me sentía hasta raro, digo, pobre, no va a poder usar las manos. Y después, bueno, Swami solo como que le fue largando la mano. Ahí nuevamente les hacemos preguntas, Swami me vuelve a decir que no me preocupe por mi familia, me bendice, me acuerdo que me da como unas palmadas en el hombro, me toca la cabeza,
Lo del hombro también me pareció muy fuerte porque yo suelo tener dolores fuertes de espalda, y en el ashram, claro, estar sentado tantas horas en el darshan y demás, solía tener molestias. Yo les aseguro que de ese día, no digo los 2 meses, pero durante muchos días, no tuve molestias. Y bueno, estamos ahí, terminamos no sé cuántos minutos estuvimos. A mí la verdad que perdí la noción del tiempo durante toda la entrevista, no tengo ni idea cuánto duró esa entrevista. Cuando volvemos a pasar a la sala, digamos, principal, Pablito de Quilmes le pide una túnica para el centro SAI, su centro SAI. Y también fue muy fuerte porque Swami se la dio, le dio la túnica, pero además era tanto amor que yo sentía que uno le podía pedir lo que le quisieras pedir, Swami te lo iba a dar, porque era tanta dulzura, y sobre todo con Pablo, que lo mimó mucho, le hablaba porque estaba gordito, le acariciaba el pelo, y Pablo, que se súper emocionaba, a pesar de que tenía, no sé, 10, 11 o 12 años máximo, lloraba también con mucha emoción. Después, bueno, estamos todos sentados, cada uno hace preguntas. Yo ya venía sintiendo que en cualquier momento la entrevista se iba a terminar. Entonces, yo quería preguntarle por mi futuro, porque yo no me sentía, yo soy contador, me había recibido de contador unos años antes, trabajé siempre de contador, pero no me cerraba 100%, no me quedaba claro si quería trabajar como contador. Pero claro, sentía que no me daba el tiempo para andar explicándole a Swami toda mi historia. Entonces, solo se me ocurrió preguntarle cuál era mi misión. Traduce la traductora, y Swami me responde, lo que yo me acuerdo, hay devotos de Swami de la entrevista que interpretaron otra cosa, pero lo que yo vi es que Swami hizo un gesto como que dice, future, don't worry, be happy. O sea, el futuro, no te preocupes, sé feliz. Y en ese momento mueve la mano y me materializa un anillo. Primero, cuando hizo el anillo, yo sentía que era para mí, pero como antes había materializado un anillo, había materializado 2, una materialización que no conté, de una devota, pero el primero que materializó, todos creímos que era para Rafael, y al final fue para su novia. Yo no me animaba a acercarme a Swami, porque digo, tal vez no es para mí. Entonces Swami me llama, obviamente me acerco a Swami, y yo me había comprado, muy pocos días antes, un anillo de Swami, que me era relativamente parecido, yo le voy a mostrar el anillo que Swami me hizo. Era un anillo de plata con la imagen de Swami, que lo había comprado porque como yo continuamente me decía, bueno, en algunos días me voy del ashram, en unos días me voy del ashram, yo quería sentir que Swami me iba a seguir acompañando durante todo el viaje. A mí me daba mucho miedo eso, el irme del ashram y que lo que yo estaba viviendo fuera solo una experiencia pasajera y que después me olvidara de Swami. Y como no quería, obviamente, que eso me pasara, sentí que un anillo de Swami me podía como acompañar y recordarme a Swami durante el resto del viaje. Entonces cuando Swami me llama, yo lo que tiento a hacer es, le doy mi mano donde tengo el anillo, porque me parecía como muy fuerte tener 2 anillos. Entonces le acerco mi mano donde tenía la mano derecha, y Swami me toma la mano izquierda y me pone el anillo, que es este, que ahora, bueno, no sé si se ve muy bien, no sé si se ve bien, está medio, se fue rompiendo un poco con el tiempo también, pero no sé si se ve, espero que se vea bien. Y Swami me lo pone en este dedo y me dice, primero me empieza a decir que es de oro. Y me cuenta, no me acuerdo qué me contó de los quilates o algo, me cuenta del anillo. Y yo en ese momento, la verdad que no me importaba si era de oro, de plata, de plástico. Yo no podía ni creer que Swami me hubiera materializado algo, que Swami me estaba tocando, que me permitía acercarme tan cerca de él. Y cuando me pone el anillo, me pone Baba is always with me. Bueno, yo estaba, no sé, en la estratosfera. Me siento, me acuerdo que ya estaba terminando la entrevista, vuelve a dar, ahí sí nos da sobrecitos de vibutis a todos. Y si no me equivoco, no sé si está presente o no, creo que es Divya o Divya. Divya le pide un yapamala.
y Swami le dice, supongo que lo puedo contar, ¿no? Dice, Japamala cuando vengas con tu marido. When you come back with your husband, le dice. Y quedó ahí, después nos fuimos. Ahí, obviamente, cuando salís y ves toda la gente en el mandir, tomás nuevamente conciencia de dónde estabas. Pero yo la verdad que me sentía, no sé, yo estaba todavía en otra. Entonces lo primero que hice fue llamar a mis padres, quería contarles, bueno, lo que había pasado y demás. Después me fui en el sector de Pita Party, donde está como ese jardín con la estatua de Ganesha, no sé, y distintas estatuas. Me fui con mi diario a escribir lo que me había pasado. Yo escribía el diario prácticamente todos los días, pero tenía el diario ahí y escribí justamente la entrevista. Y después creo que nos juntamos a la noche del grupo de argentinos que habíamos tenido la entrevista para compartir entre nosotros lo que habíamos vivido. Y ahí fue donde incluso los argentinos me dijeron que cuando yo le pregunté por mi misión, y yo entendí que Swami me decía, future, don't worry, be happy, unos me dijeron que Swami había dicho en realidad que no me preocupara por el futuro porque él se iba a ocupar de mi futuro. Pero bueno, en definitiva, lo que yo sentí fue lo mismo. Y me acuerdo que después cené, no me acuerdo con quién, y a la noche dormí como un ángel. Realmente dormí súper bien. Y los días posteriores a la entrevista, tuve la bendición de que me solía tocar los primeros días en el darshan de la mañana y de la tarde, primera fila o segunda fila, o sea, siempre estaba muy cerca. Entonces tenía la oportunidad nuevamente de oler a Swami, no sé, yo olía a jazmín y al olor de Swami permanentemente. Fuera del mandir también, pero me pasaba mucho estando en el darshan. Y me pasó varias veces, sobre todo los primeros días después de la entrevista, que Swami, cuando pasaba, me miraba el anillo, me miraba como sorprendido, como oh, qué anillo. Y yo, la primera vez que me pasó, no entendía bien, porque yo me acuerdo que mi reacción era como que, es tuyo, como que me lo hiciste vos, no puedes estar sorprendido. Y después, lo que fui sintiendo a lo largo de los días, era que María Swami me estaba recordando lo que me había dicho cuando me puso el anillo, que era Baba is always with you. Y que para mí era súper importante, porque realmente a mí me costaba mucho tomar la decisión de irme del ashram. Por un lado, porque me sentía súper bien, o sea, yo estaba súper feliz y no quería irme. Y por otro lado, porque tenía realmente el temor de que cuando me fuera, esto que estaba sintiendo se fuera como disipando y que después fuera una experiencia más y nada más. Y no quería eso. Entonces, y además fue todo, o sea, con el tiempo me di cuenta que fue todo muy fuerte, porque yo nunca se me ocurrió pedirle un anillo a Swami. De hecho, si hubiera tenido que pedirle, me hubiera encantado como una cajita con vibuti o donde guardar mi vibuti, ¿no? Pero si hubiera tenido que pedirle un anillo, le hubiera pedido justamente el anillo que me dio. O sea, yo quería un anillo con su imagen. No quería ni un Om, no quería un anillo con Shirdi, no quería un anillo con los planetas. Yo quería su imagen. Y me parecía, no sé, me parecía impresionante. Esperen que cambio de machete. ¿Qué más? No, después, bueno, es un poco lo que comenté antes. Me terminé quedando 2 meses. Todas las experiencias fueron muy fuertes. Para mí era muy fuerte sentir muy seguido el olor a Swami, el olor a jazmín. Y después, lo que me parece muy fuerte, que aún mismo lo vivencio cuando veo imágenes de un darshan, es ese momento en el que Swami viene caminando y se está acercando a uno, es muy fuerte. Entonces, es muy fuerte, el corazón te va a 1000, a 3000, no sé, me parece fuertísimo. Y tuve muchas lilas o experiencias en las que sentí que realmente Swami estaba ahí, y me pasó varias veces en ese viaje se estaban haciendo en el ashram, como muchos años, porque siempre el ashram se agranda, estaban construyendo nuevos edificios, y cerca de donde vendían cocos, yo veía siempre una mujer india trabajando en construcción, con las piedras y demás, que tenía 3 hijos muy chiquitos, y estaban ahí siempre como deambulando por ahí. Y no sé por qué, pero a mí me daban ganas de darle caramelos a esos chicos.
Bueno, me pasó un montón de veces que Swami cuando tiraba los caramelos me caían, eran 3 chicos, o caían 3 caramelos, o me cruzaba con devotos caminando, que claro, uno va conociendo, te saludan, y de golpe me convidaban 3 caramelos, o si yo tenía 2 caramelos, justo aparecía alguien que me decía, ¿querés un caramelo? O sea, se me iba dando así, o sea, todo el tiempo, y me pasó mucho con estos chicos, que se me daban los 3 caramelos para estos chicos. Y también tuve una experiencia muy fuerte un día que compré un coco, y mientras estoy comiendo el coco, estoy tomando el coco, mi idea era tomar el coco y después darle el contenido del coco, la carne del coco, a estos 3 chicos. Y veo al chiquito más chiquito de estos 3 chicos que me está mirando como queriendo el coco. Y yo me sentía muy culpable porque yo estaba tomándolo y él me miraba, pero él no quería esperar a que yo terminara de comerlo, él quería tomar el coco, pero yo lo tomé. Entonces, cuando me acerco al que vende el coco para que lo corte, y así darle la carne del coco, le doy el coco para cortarlo y me da otro coco. Entonces le digo, no, yo no quiero otro coco, yo quiero que me corte este coco. Y me dice, no, yo te lo voy a cortar, pero como te di un coco muy chiquito, te estoy dando otro coco. Yo no podía ni creerlo, porque nunca me habían pasado que me dieran ningún otro coco, porque en India cuando te dan un coco puede ser chico, puede ser grande, no se toma medición del coco, y si te tocó uno chico, te tocó uno chico. También me pareció fuertísimo, digo, Swami me está dando el coco para que este nenito que me estaba mirando y que quería tomar el coco, tuviera su coco. Y obviamente ese coco fue para ellos. Así que fue una experiencia muy, muy fuerte. Como dije antes, cuando me tocó ir, después de Shivaratri, después de mi cumple, me fui con estos japoneses que la verdad que adoré. Yo me sentí súper bien con ellos. Me trataban como un hijo. Era un matrimonio más grande, un matrimonio muy atípico, porque no eran los típicos japoneses. De hecho, no tenían ni cámara de fotos. O sea, yo sacaba las fotos cuando estaba con ellos. Era muy onda hippie. Y esta japonesa, que era amigos de ellos, con la que terminé viajando un mes por India junto con ella. Ella no se animaba a viajar solo por India, y a mí me parecía genial compartir parte del viaje con ella. Así que, bueno, eso fue, por un lado, la experiencia del viaje. Tuve muchos viajes más, muchos, para mí fueron muchos. Hice 7 viajes a India. El último lo hice hace 2 años. Pasé Navidad, o sea, estamos en diciembre del 2018, donde me tomé, no me acuerdo si 15 o 20 días, viajé un poco por India y pasé 5 días maravillosos en el ashram. Que también fue muy fuerte porque mi vez anterior había sido en el 2010, en marzo del 2010. También ahí me había tomado 2 meses y pasé 15 o 20 días en el ashram. Y una vez que Swami dejó su cuerpo físico, no sentí mucha necesidad de volver al ashram, y era con que me preguntaba si iba a hacer lo mismo, volver sin estar ahí con Swami. Y para mí fueron 5 días súper fuertes, primero porque, bueno, hice que coincidiera entre comillas, porque quería estar para Navidad, pero realmente yo sentí, esos 5 días, yo sentía la presencia de Swami igual. Bueno, me emocionaba mucho con los 6 Gayatris. Para mí era sagrado estar cantando los 6 Gayatris cuando terminaba la ceremonia, digamos, cuando la gente se acerca al mausoleo de Swami. Y fue un viaje súper emocionante porque seguía festejando Navidad, como en todos los años donde se festeja Navidad, con distintos tipos de grupos, estudiantes cantando, todo súper emocionante, y ver las fotos de Swami, los videos de Swami que pasaban mientras los coros cantan, se te hacía llorar todo el tiempo. Era muy fuerte, era darte cuenta, al menos me pasaba a mí, darme cuenta también de que, bueno, muy desapegado de su forma física no estoy, porque yo extrañaba realmente la presencia física de Swami. Entonces, ver a Swami ahí, bueno, me hacía realmente emocionar muchísimo. Pero fueron 5 días maravillosos. Y después, bueno, viajé por India porque me encanta. Me pasa también, cuando estuve escuchando todos estos satsang, que la verdad agradezco, entre comillas, al coronavirus por todo esto, porque yo hacía muchísimo tiempo, yo vivo fuera de Argentina hace muchos años, y salvo cuando voy a Argentina, no suelo ir a ningún centro SAI. En un tiempo lo hice, después dejé de hacerlo, es como que perdí contacto con devotos,
bueno, muchos años en los que no hago servicio, o lo hago de otra forma, pero no a través del centro SAI, no participo de Bayons. Entonces, que surgieran de golpe todas estas actividades, los satsang, y bueno, los cantos los jueves y los domingos, y la repetición de Gayatris, toda Latinoamérica los domingos, y los satsang especiales los sábados, para mí fue, no sé, espectacular. Ojalá continúe esto cuando volvamos a la normalidad, que de alguna forma pueda continuar. Lo bárbaro ahora es que justo veo no, pero más me leyó la cabeza, porque estoy viendo la pregunta de Leonardo, y yo estaba por contar que lo bueno de ahora, yo me mudé hace 3 meses a República Dominicana, estoy viviendo en Santo Domingo, donde voy a estar 4 años por trabajo, y gracias a Marcelo Bernstein, yo me contacté con un devoto SAI, del centro SAI aquí de Dominicana, y apenas me contacté, me incorporó a 2 grupos de WhatsApp, un grupo que hay para todos los devotos SAI en Dominicana y otro grupo para un centro SAI que están relativamente cerca de donde yo vivo. Y creo que son súper activos, porque hay 300 WhatsApp por día, hacen un montón de actividades, y estoy segura que cuando comience la normalidad y se pueda volver a salir y demás, bueno, se va a abrir el centro SAI y voy a poder ir a las ceremonias y tal vez, ojalá, participar de actividades en el centro. Así que en ese sentido, súper feliz, porque en Bélgica, donde yo vivía antes, no se daba todo. Y también lo que se me ocurre, me doy cuenta que pasó, ¿cuánto pasó? Ah, no, tenemos tiempo todavía. Muchos devotos contaban cuando cuentan su satsang de los sueños que tienen con Swami. Y a mí me pasa que en realidad no tengo muchos sueños, la verdad, son muy pocos los sueños que tengo con Swami. Un sueño que tuve, que incluso no fue con Swami, pero tampoco no es casualidad. En el año 2013 yo estaba viviendo en Argentina y tomo la decisión de volverme a Bélgica. Pasé 3 años en Argentina y me volví a Bélgica. Y antes de volverme, sueño que el anillo que tengo con Swami, la imagen de Swami desaparece, o sea, como que el anillo me queda totalmente vacío. Obviamente me despierto súper mal, o sea, me despierto como si hubiera tenido una pesadilla, y veo que no, por suerte me despierto, veo el anillo y veo que no, que el anillo está. Ese día fui al cine, me acuerdo hasta la película que fui a ver una película francesa al cine. Fui al cine en la calle Corrientes o la calle Lavalle. Yo ya había dejado mi trabajo porque me estaba preparando para volver a Bélgica, entonces tenía tiempo libre. Vuelvo a casa, me pongo a hablar con una vecina, y no me pregunten cómo, porque no sé ni por qué, pero cuando vuelvo a casa me doy cuenta que parte del anillo se me había roto. O sea, ahora, bueno, con el tiempo se fue como rompiendo cada vez un poco más, pero hay un sector que no sé ni cómo, porque no me acuerdo ni haberlo golpeado, se me había roto. Me pareció muy fuerte porque fue justo el día que había soñado esto del anillo, y es verdad que a partir de ese momento, con el tiempo, es como que se me va de a poco como que rompiendo cada vez más. Y no sé, siempre le pido a Swami que no, que quiero seguir teniendo su imagen, pero bueno, la imagen se va deteriorando un poco cada vez más. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería contar es que la forma que yo tengo no es tanto a través de sueños, sino que yo me conecto mucho con Swami a través del número 23. A mí el número 23 me aparece cada 2 por 3. Me puede aparecer, no sé, estoy cocinando y se me ocurre ver el reloj, y dice 23. Quería contar 2 experiencias que tuve recientes con el número 23 porque me parecieron muy fuertes. Yo, en mi trabajo, donde yo trabajo, soy funcionario para la Unión Europea y, digamos, si querés progresar, podés o esperar, como en todo trabajo, ir creciendo, o participar de concursos. Y yo me anoté en un concurso, tuve un examen en febrero, antes de mudarme para Dominicana, yo estaba en Bélgica, y teniendo el examen, el día previo al examen, le pido a Swami, por favor, Swami, demostrame que vas a estar conmigo. Y me animé hasta pedirle que quisiera que me toque el número 23. Éramos más o menos 60 y pico de personas, nos asignaban a 2 salas distintas, cada uno con su computadora, y el número que me tocó fue el 23. Y fue genial, primero porque yo estaba sintiendo que realmente Swami estaba ahí conmigo.
hasta la ubicación fue espectacular, porque me podía haber tocado cerca de la puerta donde había muchísimo ruido, frente a otra persona y desconcentrarme por ver a la otra persona. Me tocó en un lugar frente a una pared, aislado, fue todo perfecto. Creo que me fue muy bien, no tuve el resultado, pero creo que me fue muy bien. Y otra cosa que me pasó hace poco también con el número 23 es, no sé, al mes más o menos, yo llegué a Dominicana en plena pandemia. O sea, yo tomé el último vuelo que salía de Bruselas para Santo Domingo. Al día siguiente cerraron el aeropuerto en Santo Domingo, no sé si estaban más pronto. Claro, llego en plena pandemia, en mi trabajo me dicen todo bien, pero los primeros 15 días no salís de tu casa y después veremos de acuerdo a cómo evolucione la situación en el país. Entonces recién al mes pude ir al banco a abrir mi cuenta, tener una cuenta acá en el país. Y yo me preguntaba muchas veces, o sea, fue un mes muy raro, sigue siendo medio raro, porque en realidad en el país está pasando un poco como lo que pasa en Argentina, la situación no está mejor, sí se están abriendo negocios y demás, pero al menos hay muy poca actividad, o sea, la gente no hace vida social, todavía está lo que llaman estado de emergencia, y yo realmente tuve momentos en los que me preguntaba si había hecho bien en venirme, porque yo no estoy en contacto con nadie, estoy en un trabajo nuevo, a distancia, es como una situación medio rara. Y tuve dos experiencias, una fue de ir al banco, y cuando me llaman para darme un número para otro trámite dentro del banco, te dan una tarjeta donde tenés muchos códigos, y me podía haber tocado, no sé, tiene 60 códigos, no sé cuántos códigos tiene. Y justo me piden el código, que les diga el código que corresponde al número 23. Y después otra experiencia que tuve también en esos días, yo estaba en un apartamento temporario que estaba alquilando, y yo me mudé con dos gatos. Yo tengo dos gatos, y una de mi gata, que es la más chiquita, yo solía abrir las ventanas de la habitación, de mi habitación, y la gata se solía meter en el espacio que está entre la ventana, digamos, y hay como una reja, no sé la palabra, como un mosquitero, y se solía meter ahí. Y yo, para que no se metiera, dejaba un poco abierta la ventana, pero mínimo, como para que entrara aire, pero la gata no se metía. Un día estoy buscando a mi otro gato, que es mucho más grande que mi gata, no lo encuentro, hasta que escucho un miau, y mi gato estaba metido, o sea, mi gato no sé ni cómo entró, porque el espacio que yo dejé era mínimo, pero mi gato se había metido o apareció en la ventana, mi gato no podía salir, y no podía ni moverse porque el espacio era mínimo. Obviamente cuando la abrí, el gato salió porque esperaba salir, pero yo lo que sentí, porque no pudo haber entrado solo el gato en ese espacio, yo sentí que Sammy me estaba confirmando que por ahora mi lugar era ese, como que yo sentí que lo que Sammy quería era mostrarme que él estaba ahí, que no me tenía que preocupar, que mi lugar ahora era este y que por algo yo estaba acá. Tengo varias experiencias, me gustaría compartir otras experiencias más que me parecieron muy fuertes con Suami, no sé si, creo que sí me da el tiempo. Bueno, intentaré hacerlo rápido para después tal vez dar lugar a preguntas. Sí, sí, tenemos un ratito más. Dale, Bueno, David, muy interesante. en un viaje en el 2010 me tomé nuevamente un año sabático. La verdad que le agradezco a Suami porque me dio muchos años sabáticos en mi vida. Y en ese año sabático que me tomé, antes de volver a Argentina, yo me iba de Bélgica para volver a Argentina, decidí irme 2 meses ahí. Y coincidió, justo hubo un devoto que comentó en su satsang, también habló sobre el Kumbh Mela, coincidió que estaba el Kumbh Mela en India, este festival que se hace cada 12 años, donde todos los sadhus, los hombres sagrados de India, se juntan. Esto se hacía en Haridwar, es un pequeño pueblo cerca de Rishikesh, al norte de India. Yo estaba parando en Haridwar, en Rishikesh, y obviamente quería participar del Kumbh Mela. No fui el primer día, porque el primer día hay millones de personas, pero millones literalmente, sino que fui al día siguiente, me tomo un rickshaw, me voy hasta Haridwar, y antes de llegar donde, digamos, a orillas del Ganges, donde se celebra el Arati y la ceremonia, me pongo a caminar y me pongo a hablar con dos chicos indios
que se acercan, que saca fotos, bueno, típico como en India, ¿no? Que le pasa a mucha gente que ven un occidental, se interesan por vos, se ponen a hablar, nos sacamos fotos, y después me voy para el sector donde se celebra, el Kumbh Mela, y se celebraba el Arati. Pero bueno, pasó mucho tiempo, o sea, me mojé, me di unos baños en el Ganges, participé de toda la ceremonia. Se da el Arati, no me acuerdo qué hora era, por decir algo, 8 de la noche, ya oscureció. Todo el mundo se va, tenés que irte. Eran millones de personas. Yo digo, ¿cómo hago ahora para volverme a Rishikesh? Porque no tenía ni idea de dónde estaba la parada del bus, no sabía ni dónde buscar un rickshaw. Era una confusión total. Salgo del lugar y lo primero que veo es a estos dos chicos que había encontrado antes, horas antes, que ellos no estaban cerca del lugar de la ceremonia, pero estaban ahí. Obviamente los reconozco, me reconocen. Entonces les comento, miren, tengo que ir a Rishikesh. Bueno, se ocuparon ellos de conseguir un rickshaw, no me dejaban ni pagar el rickshaw. Tomamos el rickshaw hasta la parada del bus, llegamos a la parada del bus, a la terminal, y en ese momento anuncian que estaba saliendo el bus para Rishikesh. Entonces me despido rápido de estos chicos, me subo al bus, quedaban muy pocos asientos, me siento en un asiento de atrás, y cuando me siento que veo dentro, o sea, una foto. Vieron que en India, los que viajaron por India, muchos choferes de bus tienen sus divinidades, Shiva, Ganesha, quien fuera ahí puesto, y había una foto de Shirdi, Baba en el bus. Yo dije, bueno, ok, eso a mí me sigue acompañando. Hago todo el trayecto, llego a Rishikesh, y cuando llego a Rishikesh, yo estaba muy mal del pie, no podía ni caminar del dolor. Busco un rickshaw para tomarme, para que me lleve, no era lejos, pero bueno, de la terminal de bus hasta el hotel. Y claro, aprovechando la situación, porque éramos muchísimos los turistas y en pleno Kumbh Mela, no sé, por decir algo, si un rickshaw sale 50 rupias, me pedían 500. Y como yo no quería pagar más de lo que correspondía, o no exageradamente más, yo decía que no, y empecé a caminar, y cuando empiezo a caminar me hacen señas dos españolas que habían estado en el bus conmigo, que me reconocen, me llaman, me dicen, ¿a dónde vas? Y no, voy a mi hotel. Me dice, bueno, vení y te llevamos. Me subo al rickshaw, y el que conducía al rickshaw le dice a las españolas, ah, no, si se sube él, tiene que pagar más. Se ve que ellos ya habían pactado un precio. Entonces las españolas le dicen, si él no viene con nosotros, no lo tomamos. Así que o acepta lo que le pagamos, o no viaja nadie. Obviamente, el del rickshaw lo aceptó. Bueno, y me alcanzaron hasta el hotel. Para mí fue impresionante todo. O sea, fue una evidencia más de que Sony estaba conmigo todo el tiempo. Y, a ver, la verdad que me había notado varias experiencias que me gustaría compartir. Tuve una experiencia, no sé, si me da el tiempo, sí. A mí me pasa que cuando viajo, no sé si es porque no tengo hijos o por qué, pero bueno, por suerte por mis trabajos me tocó viajar por muchos países, y siempre me da mucha ternura cuando veo chicos pidiendo comida en la calle. Piden plata o piden comida. Entonces lo que yo suelo hacer es, si me piden plata, les digo que no, les compro algo para comer. Y hace unos años, en 2016, me toca viajar por trabajo a Tanzania, a su capital, Dar es Salaam, que también fue muy fuerte, porque viajé solamente una semana, y yo no sabía que en Tanzania hay una población india muy importante. O sea, en muchos países de África hay mucha gente india, como en Sudáfrica, y aparentemente en Tanzania hay una población india muy, muy importante. Entonces, yo comenzaba a trabajar un lunes, fui con una colega del trabajo, llegué un sábado. El domingo me ocupé de organizar un mini tour con un taxi que nos llevara a recorrer distintos lugares. Y obviamente lo primero que quería hacer era visitar el barrio indio, donde había templos indios. El primer templo que nos lleva es el templo de Shirdi. Para mí ese me pareció fuertísimo, porque yo en muchos países donde había estado, cuando visito templos indios, en general, al menos en mi experiencia, hay templos a Shiva, a Krishna, a Ganesha, a quien fuera, pero no necesariamente me paso de ver templos dedicados a Shirdi o a Swami. El primero que fui, había varios templos, imagen de Shirdi impresionante.
Entonces, bueno, paso todo el día visitando la ciudad, y cuando llega el momento de la noche, mi colega se volvía para el hotel, y yo digo, no, yo me voy a tomar un taxi, me voy a volver al barrio, quiero visitar nuevamente los templos. Porque además me habían dicho que en los templos se hacía, era un domingo, y se hacía vallas. Entonces voy a un templo, pero la ceremonia era, yo pensé que iba a ser en inglés, y era parte en suajili, que es el idioma local, y parte, no me acuerdo si era en tamil, o en qué idioma era, un idioma indio, pero no hubo tanto vallas, era más bien como una especie de compartida. Claro, yo no entendía prácticamente nada, entonces estuve un rato, decidí irme, caminando por la calle me invita una familia india a participar de una ceremonia de, no de casamiento, sino, se ve que en India hoy en día todavía sigue pasando que cuando los matrimonios se coordinan, se arreglan, hay muchas parejas que se conocen muy poco antes de casarse. Entonces esta era como una ceremonia oficial donde este futuro matrimonio estaba dando a conocer a sus conocidos, a sus parientes, la preparación para su futura boda. Me pareció genial porque era vivenciar una experiencia diferente, yo ahí rodeado entre tanta gente india. Y cuando me voy de ahí, me quiero ir a comer, me voy a buscar un restaurante para comer, un restaurante indio, y aparece un chico en la calle, un chico africano, este no era indio, era bien africano, que debía tener, no sé, yo creo que no tenía más de 8 años, 9 años, pidiéndome, me hace así con la mano, como que tenía hambre, pidiéndome plata. Entonces yo digo, no, plata no, vení conmigo, vamos a comer. Llevo de la mano, me voy al restaurante indio para comer con él, y cuando llego al restaurante, el restaurante tenía un sector donde vos te podías sentar afuera o sentarte adentro, pero se pagaba adentro. Entonces me acerco al indio que está afuera y le pregunto a él, al chico, qué quiere comer, le pregunto en inglés, obviamente el chico no hablaba inglés, hablaba suajili, entonces le pido a esta persona que me traduzca, porque son indios, pero son indios que nacieron en Tanzania, hablan también suajili. Y el chico quería papas fritas, obviamente como todo chico, y quería una bebida. Entonces le digo, ¿qué bebida querés? Y el señor me dice, ay, cualquier bebida está bien. Digo, no, cualquier bebida no, yo quiero comprar la bebida que él quiera tomar. Entonces él pide una Fanta, creo que es, no sé la palabra, blueberry, es un fruto rojo. Y el tipo no me quería traducir, me decía, no, como que él no le da importancia porque era un chico de la calle. De hecho, cuando quiero entrar a pagar y quiero entrar a pagar con él, no lo dejaba entrar porque él decía que ese chico podía entrar a robar. Y yo le decía, bueno, si él no come, yo no como. Entonces, bueno, aceptó que comiéramos afuera, para mí ningún problema. Yo entro a pagar y cuando salgo encuentro que al chico estaba sentado en una mesa con un matrimonio indio, un matrimonio joven con sus 2 hijos, que lo habían invitado a sentarse con él. Entonces obviamente cuando salgo me invitan a sentarme también. Ya le habían convidado, no con papas fritas, sino con chips, o sea, con las papas estas crocantes. Y fue maravilloso porque llegan las papas fritas, bueno, se comió una porción impresionante. Pero además me encantó este chico porque él no se satisfacía solamente con que le den de comer, él quería que lo trataran como a nosotros. Entonces él pidió, cuando le traen la bebida, pide que le den un vaso, él no quería tomar de la botella, él quería un vaso, pide ketchup, porque él quería ketchup con las papas fritas. Entonces, bueno, le hicimos varias preguntas, esta pareja hablaba inglés y hablaba suajili, entonces me iba traduciendo. El chico tenía mucho hambre, cuando terminan las papas le pregunto, ¿querés comer más? Y quería más papas. Entonces yo decía, no puedes comer solo papas. Entonces el marido de esta pareja, como tenían comida que les sobró y se la pensaban llevar, me dice, no te preocupes, yo le voy a dar lo que quedó, que era arroz con verduras y pan, como si fueran chapatis. Se come eso, después él pide comida para el día siguiente, para el desayuno. Entonces el señor de este matrimonio se ofrece, había como un kiosco, y se ofrecen comprarle galletitas y demás. Se despiden de mí, yo me quedo un rato más charlando con el chico, hasta que, bueno, me toca irme. Y fue una experiencia impresionante porque yo no sabía un poco cómo saludarlo, porque si fuera Argentina lo saludaría con un beso, pero estando en África, no sé, no tenía ni idea cómo son las costumbres ahí.
Entonces lo que hago es lo abrazo, y cuando me quito para saludarlo, lo tomo de las manos, y veo su cara, y el chico no podía creer que un occidental, yo creo que no podía creer que un occidental le había dado cabida en una mesa, que le había dado de comer, y que encima lo estaba abrazando, que lo estaba tocando. Entonces para mí fue fuertísimo, fuertísimo. Después yo quise volver, o sea, los días siguientes volví a ese barrio porque quería pasear nuevamente por los barrios, el barrio indio, después del trabajo. Tenía la esperanza de volver a encontrarlo, o tal vez encontrarme algún otro chico al que pudiera ayudar, pero no se dio. Pero esa experiencia para mí fue grandiosa. A ver, si tengo más tiempo. Como me dijeron que tenemos 1 hora y media, por eso me anoté distintas experiencias. A mí me parece que conté casi todo. Escucharte es como un libro de aventuras. No, sí, porque me senté ayer, o sea, primero leí mi diario, o sea, mi diario de ese año sabático fueron muchos diarios, estuve 1 año viajando, pero están todos en Argentina, salvo el diario, digamos, que fue el donde tengo la entrevista con Swami, que es este que se ve acá, que gracias a Dios está, no digo intacto, pero está ahí, que de hecho lo compré en Mysore el 17 de enero del 95, o sea, 4 días antes de llegar a la Ashram. Entonces este diario me acompaña donde vaya. Entonces me puse a leer, quería prepararme bien para la entrevista, para el satsang. Entonces me puse a leer la entrevista varios días más, y bueno, ahí te van surgiendo todos los recuerdos, todas las vivencias, y bueno, me fui anotando lo que sentía que podía compartir. Y otra experiencia, y la termino ahí, y dejo para preguntas o lo que quieran, que me pareció muy fuerte también. De hecho, en el año 2002, yo viviendo en Bélgica, estaba en el trabajo y recibí un llamado de un amigo italiano, es un amigo italiano que me hice muy amigo, devoto de Swami, que lo conocí en Bélgica. Él se fue a vivir a Italia, y me llama al trabajo y me dice, disculpa que te interrumpa, pero tengo que hablar con vos. Él había tenido un sueño con Swami, donde estaba él, su prima, yo la conozco, y yo en una sala de operaciones. Y Swami le dice a él, o sea, no me dice a mí, pero le dice a él en el sueño, que yo estaba muy mal del estómago, y que por eso yo estaba a punto de ser operado. Entonces él sintió que era muy importante, yo ese sueño incluso lo tenía, él me mandó un email, yo lo tenía impreso en un libro, que no encuentro, y ayer lo contacté y le escribí para ver si, le digo, si llegas a tener, claro, el año 2002, pero dije, yo me juego, qué sé yo, tal vez se lo mandó por Hotmail y lo tiene. Y me dice, no, esa cuenta yo ya la cerré, no la utilizo más, pero yo quería recuperar el sueño para acordarme literalmente lo que me había puesto. Pero básicamente, Swami en ese sueño le dice a él que yo tengo un problema en el estómago, y fue tal cual porque al poco tiempo yo me hice ver porque tenía molestias, me hice una endoscopía y yo tenía úlceras en mi estómago. Así que para mí fue muy fuerte porque fue, primero, que Swami me lo comunicara para que yo me hiciera ver, yo lo sentí así. Y además, yo con este amigo tengo una conexión muy fuerte a través de Swami. Todos los años nos visitamos, o yo voy a Italia o él viene a Bruselas, pero básicamente yo soy de Italia. Entonces también me pareció muy fuerte porque es como confirmar esta amistad que yo tengo con él, con su familia. Así que bueno, eso fue lo que me anoté para compartir con ustedes. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No tengo escrito, si querés ahora habilitamos un poco de algún micrófono, si quedó algo, pero la verdad que son muchas vivencias, muchas experiencias, me encanta, bueno, en lo personal ni te digo, todavía estoy en la entrevista, me trajiste al presente vivencias que quizás no estaban a flor de piel, pero aparte me fascina todo este camino de transformación que te estoy contando, ¿no? De cómo llegaste a la ashram, todo lo que pasó, esas vivencias, quizás hasta prejuicios, digamos, ¿no? Y estas cosas donde vas marcando realmente, sos un hermoso ejemplo en lo que podemos transformar en nuestras vidas. Me encanta. Voy a ver esto de cómo activar los micrófonos. Yo estando en ese viaje, el primer viaje a India, el primer libro que me compré de Swami... Hay una pregunta, bueno. Mariana.
Sí. ¿Cómo conociste a Shirdi? En realidad no conocí mucho a Shirdi, o sea, yo lo que hice, o sea, lo conocí a Shirdi a través de sus imágenes y de lo que uno aprende leyendo los libros de Swami, y después, como pasó en ese templo, de ver imágenes de Shirdi, pero no tuve experiencias en particular con Shirdi, o no conozco mucho de Shirdi, más que lo que conoce la mayoría de los devotos. Para mí Shirdi fue la encarnación previa de Swami, y lo que conocí fue lo que conocía a través de sus imágenes o de los libros que uno lee, ¿no? ¿Cómo fue tu conexión con Shirdi? Es que cuando yo me conecto con Shirdi, en realidad, cuando yo veo a Shirdi, yo no veo a Shirdi, yo veo a Swami, yo veo a Satya. Entonces, si bien yo lo veo físicamente, lo veo a Shirdi, y de hecho en mi altar que tengo acá, tengo una imagen de Swami, tengo una imagen de Shirdi, me gusta su imagen, pero en realidad yo me conecto con Swami, para mí es Satya con la forma de Shirdi. Así es como yo lo veo. No, iba a decir con lo que vos comentaste de la transformación, que mi primer libro, que lo leí incluso antes que Saigaba el Hombre Milagroso, porque Saigaba el Hombre Milagroso lo comencé realmente a leer mucho después, el primer libro que me compré en el ashram fue, creo que se llama La Transformación del Corazón. Fue un libro que me pareció impresionante y me identifiqué mucho con las experiencias de los devotos que comparten sus experiencias en el ashram o en su vida, porque justamente a mí lo que me pasaba era sentir esos 2 meses como se me iba transformando el corazón. La verdad fue eso. Y por eso es que me costó tanto irme del ashram en ese primer viaje. Bueno, entonces, antes de habilitar los micrófonos, te queremos agradecer, bueno, te agradezco, te diría primero y principal, por todo esto, por traerme el presente, por recordar esta entrevista, pero queremos agradecerte desde ya del centro de Florida por, bueno, haber estado, por ser partícipe de esto. Me encantó y agradezco esto que dijiste también de cómo estos servicios y estos servicios de amor que se están realizando permiten conectarse a mucha gente, ¿no? Fíjate que vos estás viviendo afuera y esta reconexión de alguna manera y gente que quizás es cierto que no tiene algún centro SAI o algún grupo y esto está permitiendo generar un montón de posibilidades. Así que gracias también por eso, pero bueno, sobre todo del centro SAI, haber sido vos en este momento este interlocutor, este mediador para traernos un mensaje. ¿Sí? No, al contrario, gracias. Gracias a vos, que diste mi nombre, y gracias al Centro de Florida por permitirme revivir todo esto y conectarme nuevamente. Así que no, genial.